Introducción. La etapa donde todos fingen estar bien. La secundaria es extraña. Estás creciendo, pero nadie te explica cómo hacerlo. Tu cuerpo cambia, tu mente cambia, tus emociones cambian. Y de pronto empiezas a sentirte raro incluso contigo mismo. Hay días en los que te miras al espejo y no te reconoces del todo. Días en los que quieres hablar con alguien, pero no sabes por dónde empezar. Días en los que te ríes con todos y aún así te sientes solo. Bienvenido a Audiomotívate. Y si tú eres adolescente, este audiolibro es para ti. Pero también lo es si eres padre, madre, familiar, maestro o conoces a un adolescente que está viviendo esta etapa por dentro sin saber cómo explicarla. Porque entender lo que pasa en esos años puede cambiar muchas cosas, y si este mensaje puede ayudar a alguien que lo necesita, compártelo. A veces, una sola reflexión llega justo cuando más falta hacía. Porque esto es parte de la secundaria, y casi nadie lo dice de verdad. Todos parecen estar bien. Todos intentan parecer seguros, graciosos, fuertes, interesantes, tranquilos, pero por dentro, la mayoría también está luchando con algo, con inseguridades, con miedo al rechazo, con ansiedad por encajar, con la sensación de no ser suficiente, con la presión de verse bien, de caer bien, de no quedarse atrás. Quieres encajar, pero también quieres ser tú. Quieres hablar, pero te da miedo lo que vayan a pensar. Quieres sentirte suficiente, pero te comparas con todos. Y en medio de todo eso, empiezas a preguntarte si hay algo mal en ti. No, no lo hay. La secundaria no es solo una etapa académica. Es una batalla silenciosa por descubrir quién eres mientras intentas sobrevivir a lo que los demás opinan, a lo que tú mismo sientes y a todo lo que aún no entiendes de ti. Este audiolibro no viene a darte sermones, viene a decirte algo que probablemente necesitabas escuchar hace tiempo. No estás solo en lo que sientes. Y si llegas hasta el final, entenderás por qué esta etapa puede destruir tu autoestima o construir la persona en la que te convertirás. Capítulo 1. El miedo de no encajar. Hay un miedo que casi nadie admite en voz alta durante la secundaria. No es solo miedo a sacar malas notas. No es solo miedo a que te regañen en casa. No es solo miedo a hablar en clase o a hacer el ridículo. Es un miedo más profundo. El miedo de no encajar. De sentir que todos parecen saber cómo estar ahí, menos tú. De entrar a un salón y preguntarte, aunque sea por un segundo, ¿dónde te sientas? ¿Con quién hablas? ¿Cómo te ves? ¿Qué van a pensar si dices algo raro? Si te vistes distinto? Si te ríes demasiado? Si no te ríes? Si hablas mucho? Si hablas poco? Ese miedo agota más de lo que parece. Porque no aparece solo una vez. Aparece todos los días. En cosas pequeñas. En cómo caminas por el pasillo. En lo que publicas. En si respondes un mensaje rápido o tardas para no parecer intenso. En si llevas esa sudadera que te gusta pero que tal vez otros no entenderán. En si dices lo que realmente piensas o lo cambias un poco para que suene más aceptable. Todos quieren pertenecer. Ese es el punto central de este capítulo. Aunque algunos finjan que no les importa a nadie, aunque otros se rían de todo, aunque parezca que hay personas totalmente seguras de sí mismas, la mayoría por dentro también quiere sentirse aceptada. También quiere encontrar un lugar donde no tenga que estar midiéndose todo el tiempo. También quiere sentir que no sobra. Porque pertenecer no es una tontería adolescente, es una necesidad humana. El problema es que en la secundaria, esa necesidad se vuelve brutalmente visible. Todo parece funcionar por grupos, códigos, apariencias, bromas internas, formas de vestir, formas de hablar, maneras de posicionarte. Y si sientes que no encajas del todo, puedes empezar a vivir con la sensación de que algo en ti está mal. Pero muchas veces no hay nada mal en ti. Solo estás creciendo en un lugar donde todo el mundo está intentando ser aceptado al mismo tiempo. Piensa en ejemplos simples. Un chico que empieza a fingir que no le gusta algo solo porque en su grupo se burlarían. Una chica que cambia su forma de hablar para sonar más parecida a las demás. Alguien que se ríe de un comentario que en realidad le dolió, solo para no parecer sensible. Alguien que quiere levantar la mano en clase, pero se calla
porque teme quedar como raro, intenso o pesado. Son escenas pequeñas, pero repetidas durante meses o años, empiezan a enseñar algo peligroso, que para pertenecer, primero tienes que recortarte. Y ahí empieza el conflicto, porque una parte de ti quiere ser aceptada, pero otra parte empieza a cansarse de actuar. ¿Quieres encajar? Sí, pero también quieres ser tú. Y cuando esas dos cosas parecen pelearse entre sí, nace una inseguridad muy silenciosa. Empiezas a preguntarte qué versión de ti es la correcta, la que de verdad eres cuando estás solo, o la que muestras para que los demás no te rechacen. Muchos adolescentes viven ahí, no completamente siendo ellos mismos, pero tampoco completamente falsos, solo adaptándose tanto que un día ya no saben cuánto de lo que hacen nace de verdad y cuánto nace del miedo. Ese miedo se mete en todo. Te hace pensar demasiado antes de hablar, te hace revisar tus mensajes antes de enviarlos, te hace compararte con quien parece caerle bien a todo el mundo, te hace sentir que siempre hay una forma correcta de ser y que tú, por alguna razón, aún no la has aprendido. Y eso desgasta muchísimo, porque al final no solo intentas vivir la secundaria, también intentas sobrevivir a la mirada de los demás. A veces se nota mucho, a veces no se nota nada. Hay quienes hablan demasiado para no parecer inseguros. Hay quienes no hablan casi nada por el mismo motivo. Hay quienes se vuelven graciosos. Hay quienes se vuelven invisibles. Hay quienes se pegan a cualquier grupo con tal de no estar solos. Hay quienes se vuelven versiones más duras, más frías o más agresivas de sí mismos porque descubrieron que parecer fuerte protege del rechazo. Pero protección no siempre significa paz. Puedes lograr que te acepten y aún así sentirte solo si la persona que aceptaron no eras realmente tú. Ese es el problema más profundo del miedo a no encajar. No solo duele cuando te excluyen, también duele cuando te incluyen, pero a costa de traicionarte. Cuando dices que sí a cosas que no quieres, cuando escondes gustos que sí tienes, cuando te burlas de alguien para no quedar tú fuera, cuando aparentas seguridad que no sientes, cuando te vuelves una versión más cómoda para otros, pero más lejana para ti. Y claro, eso no siempre se hace por maldad. A veces se hace por supervivencia emocional, porque a tu edad el rechazo pesa muchísimo, porque una risa, un comentario o una exclusión pueden sentirse enormes, porque todavía estás construyendo identidad y cualquier gesto externo parece decirte quién vales y quién no. Por eso este capítulo no viene a juzgarte, viene a decirte que ese miedo tiene sentido, que no eres ridículo por querer pertenecer, que no eres débil por sentirte inseguro, que no eres raro por querer gustar y al mismo tiempo estar cansado de tener que adaptarte tanto. Eso le pasa a muchísima más gente de la que imaginas. Y tal vez la verdadera salida no es dejar de querer encajar de golpe. Tal vez la salida empieza cuando te das cuenta de cuánto te está costando hacerlo, cuando empiezas a notar en qué momentos dejas de ser tú solo para agradar, cuando entiendes que pertenecer no debería exigirte desaparecer. Porque sí, todos quieren pertenecer, pero el problema empieza cuando, para lograrlo, dejas de ser tú para agradar. Capítulo 2. Compararte está destruyendo tu confianza. Hay una trampa que empieza muy pronto en la secundaria y casi nunca te deja en paz. La comparación. Miras a alguien y piensas que se ve mejor. Miras a otro y piensas que habla mejor. Miras a otra persona y sientes que cae mejor, que tiene más amigos, más seguridad, más estilo, más talento, más personalidad, más todo, y sin darte cuenta, empiezas a medirte con una regla que siempre te deja perdiendo. Ese es el problema. Siempre sentirás que alguien es mejor en algo, más gracioso, más atractivo, más inteligente, más sociable, más popular, más seguro, más interesante, siempre. Y si conviertes eso en la forma de definir tu valor, nunca vas a sentirte suficiente, porque la comparación no busca verdad, busca inferiorizarte. Te hace mirar lo mejor del otro al mismo tiempo que miras lo peor de ti. Y así, claro que sales mal parado. Tú conoces tus dudas, tus inseguridades, tus silencios incómodos, las veces que no sabes qué decir, los mensajes que borras antes de enviarlos, los días en que te sientes raro con tu cara, con tu cuerpo, con tu forma de estar.
pero del otro casi siempre solo ves la superficie, su foto buena, su momento bueno, su versión social, y comparas tu interior desordenado con la imagen editada de los demás. Así es imposible ganar. Piensa en algo muy simple. Estás en clase y ves a alguien respondiendo con seguridad. Automáticamente tu mente no piensa, qué bien se expresa. Piensa, yo nunca podría hablar así. O ves a una chica que parece encajar con todo el mundo y no piensas, ella tiene facilidad social. Piensas, yo soy demasiado raro. O ves a alguien subir una foto y recibir un montón de comentarios, y sin darte cuenta ya estás cuestionando tu cara, tu ropa, tu cuerpo o tu vida. Eso pasa todos los días y desgasta, porque la comparación no solo te roba paz, también te roba identidad. Poco a poco dejas de preguntarte quién eres y empiezas a obsesionarte con por qué no eres como los demás. En lugar de construirte, te pasas el tiempo midiéndote, corrigiéndote, reduciéndote, sintiendo que siempre te falta algo para estar al nivel. Ahí empieza la frustración, no porque no tengas valor, sino porque has puesto tu valor en una competencia imposible. Otro ejemplo, quizá te gusta una forma de vestir, una música, una manera de hablar, pero ves que eso no es lo que más se celebra a tu alrededor, y entonces empiezas a modificarte, no porque hayas cambiado de verdad, sino porque te comparaste tanto que ya no confías en tu propio criterio. Ya no eliges desde gusto, eliges desde miedo a quedarte atrás. Y eso duele más de lo que parece, porque ya no solo te comparas con personas reales, también te comparas con versiones exageradas de ellas, con lo que aparentan, con lo que suben, con lo que muestran cuando saben que los están mirando. Y ahí entran las redes sociales, que empeoran todo. Porque antes la comparación tenía pausas. Salías del colegio y al menos había distancia. Ahora no. Ahora la comparación vive en tu bolsillo. Ves quién salió con quién fue invitado, quién tiene más likes, quién se ve mejor, quién parece más feliz, quién parece tenerlo todo más resuelto. Y aunque sepas racionalmente que no todo lo que ves es verdad, emocionalmente te afecta igual. Ves una historia y piensas que todos tienen amigos menos tú. Ves una foto y sientes que todos se ven mejor que tú. Ves un video y te parece que todos tienen más confianza, más carisma, más vida. Y mientras tanto, tú sigues siendo tú, con tus dudas reales, con tus días malos, con tus inseguridades sin filtro, con tu cuerpo real, con tu mente real, con tu tristeza real. Por eso la comparación en la adolescencia se siente tan cruel, porque no compites solo con personas, compites con apariencias, y nadie puede sentirse suficiente si vive midiéndose frente a apariencias todo el tiempo. Además, el entorno también lo alimenta. En la secundaria casi todo parece empujarte a compararte. ¿Quién es más guapo? ¿Quién cae mejor? ¿Quién tiene más estilo? ¿Quién saca mejores notas? ¿Quién llama más la atención? ¿Quién gusta más? ¿Quién pertenece más rápido? Como si todo el tiempo hubiera una clasificación invisible y tú tuvieras que descubrir en qué lugar estás. Pero vivir así te rompe por dentro, porque dejas de verte como una persona en crecimiento y empiezas a verte como un proyecto defectuoso al lado de los demás. Y no estás perdiendo porque otro destaque en algo. No eres menos porque alguien tenga una cualidad que tú todavía no has desarrollado. No vales menos porque otro parezca más cómodo en su piel. Solo estás creciendo en una etapa donde todo el mundo se observa demasiado y casi nadie se siente tan seguro como aparenta. Ese detalle importa mucho. La mayoría de la gente con la que te comparas también se compara, también duda, también se siente observada, también tiene días en los que se odia un poco, también siente que no llega, también aparenta más seguridad de la que realmente tiene. Pero como tú solo ves su fachada, te convences de que eres el único que se siente así, y no lo eres. La salida no está en volverte el mejor, la salida está en dejar de usar la vida de otros como medida de tu valor. En entender que siempre habrá alguien más adelantado en algo, pero eso no significa que tú vayas tarde. Significa que cada persona está creciendo de una forma distinta, que tu proceso no se puede medir con la superficie de los demás, que compararte todo el tiempo no te mejora, te debilita, porque mientras más te obsesionas con quién es mejor, menos espacio te das para convertirte en alguien real. Y esa es la verdad incómoda de este capítulo.
Las redes sociales y el entorno no crean tu inseguridad desde cero, pero sí pueden multiplicarla hasta hacerte olvidar quién eres. Capítulo 3. La presión de verte perfecto. Hay una presión que en la secundaria se vuelve casi imposible de ignorar. La presión de verte bien, de no verte raro, de no verte menos, de no ser el que destaca por lo equivocado, de no sentir que tu cara, tu cuerpo, tu piel, tu pelo o tu forma de vestir te están dejando fuera antes de siquiera hablar. Y lo peor es que esta presión no siempre hace ruido. A veces vive en pequeños momentos. En cómo te miras al espejo antes de salir, en la foto que borras porque no te gustó cómo saliste, en el ángulo desde el que te haces una selfie, en la ropa que dejas de usar porque sientes que no te favorece, en el comentario inocente que alguien hizo una vez y que tú todavía recuerdas. Ahí empieza la ansiedad, porque en esta etapa tu apariencia parece volverse una especie de examen constante, como si tu valor pudiera medirse por cómo luces al entrar a clase, por cómo te queda el uniforme, por si tu piel está limpia, por si tu cuerpo encaja en lo que otros consideran normal, por si te pareces o no a lo que hoy se aplaude. Y claro, crecer así agota, porque tu cuerpo está cambiando, pero el mundo no te da tiempo para entenderlo con calma. Cambias por dentro y por fuera al mismo tiempo. A veces te sientes incómodo con cosas que antes ni pensabas. Tu cara cambia, tu voz cambia, tu cuerpo cambia. Y en lugar de vivir ese proceso con naturalidad, empiezas a sentir que todo en ti está siendo observado. Ese es el problema de construir autoestima solo desde la imagen. Nunca te da descanso, porque siempre habrá algo que corregir, algo que comparar, algo que no te guste, algo que sientas que deberías mejorar para poder relajarte por fin. Y así empiezas a vivir esperando el día en que por fin te verás bien, y entonces podrás sentirte suficiente. Pero ese día casi nunca llega así, porque cuando tu valor depende de tu apariencia, nunca te miras con paz, te miras con juicio. Piensa en ejemplos simples. Un adolescente que se cambia 3 veces antes de ir al instituto porque siente que nada le queda bien. Una chica que deja de participar en planes por inseguridad con su cuerpo. Un chico que se obsesiona con verse más fuerte porque siente que, si no, nadie lo tomará en serio. Alguien que evita fotos de grupo. Alguien que sonríe raro porque odia sus dientes. Alguien que vive tocándose la cara por un granito como si eso definiera toda su presencia. Son cosas pequeñas, pero cuando se repiten, empiezan a construir una idea muy peligrosa. Si no me veo bien, valgo menos. Y no vales más en tu mejor foto. No vales menos en tu peor día, pero la secundaria muchas veces te hace sentir lo contrario, porque hay comparaciones, comentarios, bromas, estándares imposibles, redes sociales, filtros, personas que parecen nacer cómodas en su cuerpo mientras tú sientes que habitas el tuyo con torpeza. Y eso puede meterte en una guerra silenciosa contigo mismo. Empiezas a esconderte, a juzgarte antes de que otros lo hagan, a pensar demasiado en cómo te ves cuando hablas, cuando caminas, cuando te sientas, cuando comes, cuando simplemente existes. Eso roba demasiada energía, porque ya no estás solo viviendo, también estás administrando la impresión que causas, como si tu imagen tuviera que defenderte todo el tiempo del rechazo. Otro ejemplo real. Alguien te dice, hoy tienes mala cara, como si fuera una broma. Tal vez para esa persona no significó nada, pero tú te quedas pensando todo el día. Te miras distinto, te sientes más inseguro, hablas menos, te escondes un poco más. Así funcionan muchas heridas en esta etapa. No siempre nacen de grandes humillaciones. A veces nacen de comentarios pequeños repetidos en el momento exacto en que todavía no sabías cómo sostenerte. Y entonces aparece la presión de verte perfecto. No perfecto de verdad, perfecto según lo que se espera, perfecto según lo que más gusta. Perfecto según lo que menos se critica. Perfecto según lo que parece darte más posibilidades de ser aceptado. Pero vivir así rompe algo muy importante, la relación contigo. Porque empiezas a mirar tu cuerpo no como un lugar donde vives, sino como un problema que resolver. Tu cara deja de ser tuya y se convierte en algo que evalúas. Tu ropa deja de ser expresión y se convierte en estrategia. Tu presencia deja de sentirse natural y empieza a sentirse examinada.
Por eso este capítulo no va solo de apariencia, va de ansiedad, de la ansiedad de sentir que nunca llegas, de la ansiedad de creer que algo tan cambiante como tu imagen debería darte estabilidad emocional, de la ansiedad de pensar que, si logras verte mejor, por fin te sentirás en paz. Pero la paz no llega así, porque si tu autoestima depende solo de lo que ves en el espejo, cualquier cambio, cualquier comentario, cualquier comparación te puede derrumbar. Eso no significa que la apariencia no importe nada. Claro que importa. Te importa cómo te ves, cómo te expresas, cómo te presentas. Es normal. El problema empieza cuando toda tu identidad queda secuestrada por eso. Cuando un mal día con tu imagen se convierte en un mal día contigo mismo. Cuando no te sientes digno de hablar, de salir, de gustarte o de disfrutar si no cumples cierto estándar. Ahí es donde necesitas recordar algo que probablemente nadie te repite suficiente. Tu valor no debería depender de cómo luces. No porque tu imagen no tenga impacto, sino porque tú eres más que una etapa incómoda de tu cuerpo, más que un filtro, más que una comparación, más que la opinión rápida de alguien que ni siquiera sabe todo lo que sientes. Algún día entenderás que muchas de las cosas que hoy te obsesionan eran parte de crecer, no defectos irreparables. Pero mientras llegas ahí, necesitas dejar de tratar tu apariencia como juez absoluto de tu valor, porque si no, te pasarás la secundaria intentando verte perfecto, en lugar de aprender a habitarte con verdad. Capítulo 4. Cuando sientes que nadie te entiende. Hay una soledad que duele más cuando estás rodeado de gente, no la soledad de estar físicamente solo. La otra, la que aparece cuando estás en clase, en el recreo, en un grupo, incluso hablando con otros, y aún así sientes que nadie está viendo lo que realmente te pasa. Esa soledad es muy común en la secundaria. Y también muy silenciosa, porque puedes estar riéndote con tus amigos y sentirte vacío por dentro. Puedes contestar todo bien automáticamente mientras por dentro no sabes ni cómo explicarte. Puedes pasar el día entero rodeado de voces, mensajes, tareas, bromas y ruido, y aún así sentir que nadie te conoce de verdad. Ese es el aislamiento interno adolescente. No siempre se ve. Por fuera sigues funcionando. Por dentro te sientes lejos de los demás, y a veces incluso lejos de ti. Porque llega un punto en esta etapa en el que te pasan muchas cosas al mismo tiempo y no siempre tienes palabras para nombrarlas. Te sientes raro, sensible, cansado, confundido, enfadado sin motivo claro, triste sin una razón que parezca suficiente. Y como ni tú mismo entiendes del todo lo que te pasa, empiezas a pensar que explicárselo a alguien sería inútil. Entonces te lo guardas. Y ahí empieza a crecer esa sensación de que nadie te entiende. Piensa en escenas simples. Te pasa algo en casa y llegas al instituto intentando actuar normal. Nadie lo nota. O quizás sí lo notan, pero nadie pregunta de verdad. Otro ejemplo. Te sientes mal contigo mismo, pero cuando intentas decir algo, te sale un da igual o un no pasa nada. No porque no quieras hablar, sino porque te da miedo sonar exagerado, débil o complicado. Entonces callas, y cuanto más callas, más te convences de que estás solo en eso. Ese es el problema. No solo te sientes mal, también sientes que no tienes dónde dejar eso que te pesa. Y eso vuelve todo más triste, porque la adolescencia está llena de personas intentando parecer normales, mientras por dentro están bastante perdidas. Personas que parecen seguras, pero no lo están. Personas que parecen tener su grupo, su estilo, su sitio, y aún así se sienten fuera a veces. Personas que hablan mucho para no mostrar lo solas que se sienten. Personas que se aíslan para que nadie note que les duele más de lo que dicen. Muchas personas aparentan estar bien, y no lo están. Pero como todos están interpretando algún papel, es fácil creer que el único desordenado por dentro eres tú. Por eso esta etapa puede ser tan confusa, porque no solo estás sufriendo ciertas cosas, también estás viendo a otros aparentar que no sufren nada, y esa comparación silenciosa te hace sentir todavía más extraño. Te preguntas por qué a todos les sale tan fácil relacionarse, por qué parece que todos saben quiénes son menos tú, por qué todos parecen tener un sitio más claro, por qué todos siguen adelante como si nada, mientras tú a veces te sientes atrapado dentro de tu propia cabeza. Y claro,
Desde fuera nadie ve toda esa conversación interna. Nadie ve cuando llegas a casa agotado sin haber hecho nada grave. Nadie ve cuando te quedas pensando en algo que alguien dijo y te lo llevas a la cama. Nadie ve la cantidad de veces que quieres contar algo y no sabes cómo empezar. Nadie ve lo cansado que es sentir tanto y aparentar que estás bien. Ese cansancio también es soledad, porque no se trata solo de no tener gente cerca. Se trata de no sentirte comprendido en lo que de verdad te pasa. A veces incluso hablas, pero sientes que no te entienden. Te dicen, no es para tanto, ya se te pasará, todos pasan por eso, relájate. Y aunque quizá no lo dicen con mala intención, tú sientes que lo que llevas dentro se vuelve pequeño, como si no mereciera espacio. Entonces, aprendes a cerrarte más, a filtrar más, a mostrar menos, y poco a poco te acostumbras a sobrevivir emocionalmente por tu cuenta. Eso le pasa a muchos adolescentes. Se vuelven expertos en decir todo bien, cuando en realidad no saben ni por dónde empezar a contar lo que sienten. Pero hay algo importante aquí. Que te sientas incomprendido no significa que seas imposible de entender. No significa que seas demasiado raro. No significa que haya algo mal en ti. Muchas veces significa que estás viviendo cosas profundas en una etapa donde casi todo el mundo se comunica desde la superficie. Y eso duele, porque tú no siempre necesitas una solución. A veces solo necesitas sentir que alguien no se asusta de lo que llevas dentro, que alguien no lo minimiza, que alguien no se ríe, que alguien no te corrige enseguida, que alguien simplemente se queda ahí contigo. A veces eso no pasa cuando lo necesitas, y por eso aprendes a guardarte partes enteras de ti. Pero guardarte demasiado también tiene consecuencias. Empiezas a desconectarte, a pensar que no vale la pena explicarte, a creer que nadie entendería aunque lo intentaras. Y esa idea, repetida muchas veces, puede hacerte sentir invisible incluso cuando no lo eres. Por eso este capítulo no viene a decirte que dejes de sentirte solo de un día para otro. Viene a decirte algo más honesto. Esa sensación tiene sentido. Tiene sentido que duela estar en una etapa donde todo cambia tan deprisa y casi nadie sabe hablar de lo que siente de verdad. Tiene sentido que a veces te sientas fuera, incluso estando dentro. Tiene sentido que te cueste explicar cosas que ni tú mismo estás terminando de entender. Y también tiene sentido recordar esto. No todo el que parece estar bien, lo está. Muchísima gente a tu alrededor también está luchando con algo en silencio. También se siente rara a veces. También se pregunta si encaja. También teme no ser suficiente. También necesita ser comprendida más de lo que aparenta. Eso no elimina tu soledad, pero la vuelve menos cruel, porque empiezas a ver que quizá no estás tan solo como pensabas. Quizá solo estás en una etapa donde casi todos están aprendiendo a sentir, sin saber todavía cómo decirlo. Capítulo 5. La ansiedad social que nadie nota. Hay personas que creen que la ansiedad social siempre se ve. Piensan en alguien que no habla nunca, que se queda aparte, que tiembla al pasar al frente, que claramente se nota nervioso. Pero muchas veces no funciona así. A veces la ansiedad social se esconde muy bien. Se disfraza de sonrisa, de silencio normal, de bromas rápidas, de parecer tranquilo por fuera mientras por dentro estás calculando cada palabra. Ese es el problema de este tipo de ansiedad. Mucha gente no la nota, pero tú la vives todo el tiempo. La vives antes de hablar, antes de entrar a un salón, antes de mandar un mensaje, antes de sentarte en cierto lugar, antes de pedir algo, antes de levantar la mano, antes incluso de caminar por un pasillo lleno de gente. Y todo pasa muy rápido dentro de ti. ¿Y si digo algo raro? ¿Y si piensan que soy tonto? ¿Y si me miran? ¿Y si me ignoran? ¿Y si se nota que estoy nervioso? ¿Y si quedo mal? Ese pensamiento constante cansa muchísimo, porque no solo estás viviendo la situación, estás anticipando el juicio, estás imaginando lo que otros podrían pensar de ti, incluso cuando no tienes pruebas de que lo estén pensando. Y claro, tu cuerpo reacciona, te tensas, hablas menos, te corriges más, sonríes por nervios, te quedas callado aunque sí querías participar, y luego, cuando todo termina, vuelves a repasar la escena en tu cabeza como si hubieras hecho algo gravísimo. Eso le pasa a muchísimos adolescentes, solo que casi nadie lo explica así.
Piensa en ejemplos simples. Estás en clase y sabes la respuesta, pero no levantas la mano porque te imaginas equivocándote y sintiendo que todos te miran. O llegas al recreo y tardas unos segundos en decidir a qué grupo acercarte, no porque no tengas piernas, sino porque tu mente ya está pensando cómo vas a quedar si pareces fuera de lugar. O quieres subir una historia, mandar un audio, sentarte junto a alguien, pedir apuntes, participar en una conversación, pero tardas tanto pensando cómo hacerlo bien que al final no haces nada. Ahí está la ansiedad social. No siempre en grandes ataques, a veces en pequeños bloqueos repetidos todo el día. Y como muchas de esas cosas parecen normales, nadie nota el desgaste que producen. Desde fuera, pueden pensar que eres callado, serio, tímido o reservado, pero por dentro no siempre es calma. A veces es vigilancia, a veces es miedo, a veces es una mente funcionando demasiado rápido para protegerte del juicio. Ese es el centro de este capítulo. Pensar demasiado antes de actuar puede convertirse en una cárcel, porque una cosa es reflexionar un poco, y otra muy distinta es analizar tanto cada gesto que acabas paralizado. Ya no actúas con naturalidad. Actúas intentando evitar el error social, intentando no destacar por lo equivocado, intentando no dar razones para que nadie te juzgue. Pero vivir así te encoge, te hace depender demasiado de la mirada ajena. Empiezas a tomar decisiones no por lo que quieres, sino por lo que te parece menos peligroso socialmente. No dices lo que piensas, no te muestras del todo, no pruebas ciertas cosas, no hablas con ciertas personas, no preguntas, no participas, no te expones, y cuanto menos haces, más grande se vuelve el miedo, porque la mente interpreta tu silencio como confirmación. ¿Ves? Mejor no hablar. ¿Ves? Mejor no arriesgar. ¿Ves? Mejor pasar desapercibido. Y así, sin querer, tu mundo se va haciendo más pequeño. Otro ejemplo real. Te invitan a hacer algo simple, como leer en voz alta, presentarte, jugar, salir en una foto o unirte a un grupo. Por fuera quizá dices, no me apetece, pero por dentro tal vez lo que pasa es otra cosa. Te importa demasiado lo que podría pasar si quedas raro, si lo haces mal, si alguien se ríe, si se nota tu incomodidad. Entonces eliges protegerte. Y esa protección da alivio por un momento, sí, pero también te roba experiencias, amistades y confianza. Ese es el precio oculto. La ansiedad social no solo te pone nervioso, también te quita versiones de ti que podrían haber existido si hubieras sentido más espacio para ser espontáneo. Y aquí hay algo importante. Sentir esto no significa que seas débil, raro o menos capaz. Significa que estás viviendo una etapa donde la opinión de los demás pesa mucho y tu identidad todavía se está formando. Por eso todo parece más grande. Una mirada, una risa, un silencio, un comentario cualquiera. Todo puede sentirse como una evaluación, pero no todo lo que imaginas está ocurriendo de verdad. Esa es una verdad difícil de creer cuando estás dentro del miedo, pero necesaria. La mayoría de la gente no te está analizando tanto como tú crees. Muchos están demasiado ocupados pensando en sí mismos, en sus propias inseguridades, en cómo se ven ellos, en si están quedando bien o mal. No porque no existan juicios. Claro que existen, pero no con la intensidad constante que tu mente anticipa. Y aunque existieran, seguir viviendo únicamente para evitarlos te termina paralizando más que protegiendo. Por eso la salida no empieza volviéndote alguien que ya no siente nada. Empieza cuando reconoces que no puedes seguir entregando tu vida entera a lo que otros podrían pensar. Empieza cuando haces cosas pequeñas, aún con incomodidad. Hablar aunque la voz no salga perfecta. Preguntar aunque te sientas observado. Estar aunque no te sientas completamente cómodo. Dejar de corregirte todo el tiempo. Respirar antes de huir. Porque si no, la ansiedad empieza a decidir por ti. Y vivir tan preocupado por las opiniones de los demás no te hace más seguro, te hace más pequeño. Y esa es la verdad incómoda de este capítulo. Vivir preocupado por opiniones te paraliza. Capítulo 6. Las palabras también golpean. Hay golpes que no dejan moratones, pero se quedan mucho más tiempo. No hacen ruido al caer, no llaman la atención de los adultos,
no siempre se ven desde fuera. A veces incluso vienen disfrazados de broma, pero duelen. Y en la secundaria, muchas veces duelen más de lo que nadie imagina, porque en esta etapa todavía te estás construyendo. Todavía no sabes del todo quién eres. Todavía estás aprendiendo a mirarte. Y cuando alguien se ríe de ti, te humilla, te pone un apodo, te deja fuera o lanza un comentario pequeño sobre tu cuerpo, tu cara, tu forma de hablar o tu manera de ser, no siempre lo recibes como una opinión más. A veces lo recibes como una verdad. Ese es el daño invisible. No solo te hirió lo que dijeron, te hirió el lugar en el que cayó dentro de ti. Piensa en cosas que parecen pequeñas. Un «qué raro eres», un «cállate, das vergüenza», un «vas vestido fatal», un «nadie te ha preguntado», un grupo riéndose justo cuando pasas, una broma repetida tanto que termina convirtiéndose en tu nombre, una mirada de desprecio, un comentario sobre tu cuerpo dicho delante de otros, una exclusión que nadie explica, pero todos entienden. Puede parecer poco desde fuera, pero por dentro no siempre es poco, porque muchas inseguridades no nacieron de la nada, nacieron de momentos así, de comentarios pequeños en etapas enormes, de palabras lanzadas sin pensar justo cuando tú todavía no sabías defenderte de ellas. Y entonces pasa algo muy doloroso. Empiezas a repetirlas tú mismo. Alguien se burló de tu voz, y ahora tú hablas menos. Alguien comentó tu cuerpo, y ahora te tapas más. Alguien se rió de tu forma de participar, y ahora prefieres callarte. Alguien te hizo sentir ridículo una vez, y ahora te da miedo exponerte siempre. Eso hacen las heridas invisibles. Se meten dentro y cambian tu conducta. No necesitas que te insulten todos los días para que una herida se quede. A veces basta con un comentario en el momento exacto en que estabas más vulnerable. A veces basta con que te hagan sentir observado, inferior o fuera de lugar para que algo en ti empiece a encogerse. Ese es el dolor de muchas experiencias de bullying, burlas y rechazo. No solo lo que ocurre en el momento, lo que sigue ocurriendo después. El eco, la manera en que una frase se queda viviendo en tu cabeza mucho tiempo después de que todos ya la olvidaron. Tú no la olvidas, la recuerdas al vestirte, al hablar, al entrar en clase, al mirarte al espejo, al pensar si subir o no una foto, al decidir si participar o no, porque las palabras también golpean. Y a veces golpean justo donde más cuesta sanar, en la identidad. Otro ejemplo simple. A alguien le dicen: eres demasiado intenso cada vez que habla con emoción. Después de un tiempo, ya no comparte tanto. Se vuelve más plano, más callado, más correcto. No porque haya cambiado de verdad, sino porque aprendió que mostrarse tal como es puede traer rechazo. O alguien escucha tantas veces «qué exagerado» cuando expresa tristeza o rabia, que empieza a tragarse todo. Y luego los demás creen que ya no le afecta. Sí le afecta, solo aprendió a esconderlo. Eso es lo más cruel de muchas burlas. Obligan a la persona a editarse para sentirse segura. Y cuando te editas demasiado tiempo, empiezas a perder partes de ti sin darte cuenta. También pasa algo más. A veces el daño no viene de un gran agresor. Viene de muchas pequeñas heridas repartidas entre varias personas. Un comentario aquí, una risa allí, un apodo sin maldad, una exclusión disfrazada de costumbre. Y como nada parece lo bastante grave por separado, nadie interviene. Pero tú sí lo sientes, tú sí lo acumulas, y el cuerpo lo sabe. Lo notas en cómo te tensas con ciertos grupos, en cómo cambias tu postura, en cómo intentas pasar desapercibido, en la forma en que miras el suelo, en lo mucho que piensas antes de hablar, en la necesidad de comprobar si se están riendo de ti o no. Eso no es exageración, es una herida intentando protegerse. Por eso este capítulo no va solo de palabras feas, va de impacto emocional, de entender que el rechazo repetido, las bromas constantes y las humillaciones pequeñas también dejan marca, aunque nadie las vea, aunque nadie las tome en serio, aunque quien las dijo diga después era broma. Hay bromas que no son bromas cuando siempre hieren al mismo. Y hay personas que pasan años intentando reconstruir una confianza que otros rompieron en minutos. Pero escucha esto con atención. Que alguien te haya hecho sentir menos no significa que seas menos. Que te hayan nombrado desde la burla
no significa que esa sea tu identidad. Que alguien te haya reducido a un defecto, una rareza o una inseguridad no significa que tenga razón. Significa que te golpearon en un momento en el que todavía estabas aprendiendo a sostenerte. Y sí, eso duele. Duele muchísimo. Pero también necesitas saber algo importante. No todo lo que dijeron sobre ti merece quedarse viviendo dentro de ti para siempre. Porque muchas de las inseguridades que hoy cargas no nacieron de una verdad, nacieron de palabras mal puestas en un corazón que aún se estaba formando. Y esa es la conexión más dura de este capítulo. Muchas inseguridades nacieron por comentarios pequeños. Capítulo 7. Querer gustarle a todos te hace perderte. Hay una trampa que parece inofensiva al principio. ¿Quieres caer bien? Y eso, en teoría, no tiene nada de malo. A todos nos gusta sentir aceptación. A todos nos gusta notar que encajamos, que no incomodamos demasiado, que no somos el raro, la intensa, el pesado, la que sobra. En la secundaria eso pesa todavía más, porque estás construyendo tu identidad en medio de miradas, grupos, bromas, comparaciones y miedo al rechazo. El problema no empieza cuando quieres gustar. El problema empieza cuando, para lograrlo, empiezas a dejar de ser tú. Ahí nace el conflicto interno, porque poco a poco te conviertes en una versión más cómoda para los demás, pero más lejana para ti. Cambias tu forma de hablar según con quién estés. Te ríes de cosas que no te hacen gracia. Finges que algo no te importa para no quedar mal. Dices que te gusta lo que les gusta a los otros. Escondes gustos, opiniones, emociones o partes de tu personalidad porque temes que, si las muestras, dejen de aceptarte. Y al principio parece funcionar. Quizá te incluyen más. Quizá te invitan. Quizá no te señalan tanto. Quizá consigues ese alivio momentáneo de no sentirte fuera. Pero ese alivio tiene un precio. Empiezas a desconectarte de ti mismo. Piensa en ejemplos simples. Te gusta cierta música, pero cuando tu grupo se burla de ella, haces como si a ti también te diera vergüenza. Quieres decir que algo te dolió, pero eliges actuar como si no te afectara para no parecer débil. Hay una forma de vestir que te gusta, pero cambias por miedo a que te miren raro. Incluso puede pasarte que, con un grupo, seas más callado, con otro más duro, con otro más gracioso. No porque seas falso del todo, sino porque estás intentando sobrevivir socialmente. Eso agota muchísimo, porque ya no solo estás viviendo, también estás administrando versiones de ti para que nadie se incomode demasiado con la persona que realmente eres. Ese esfuerzo continuo termina rompiendo algo importante, la confianza en tu propia identidad. Ya no sabes muy bien qué opinas tú de verdad. ¿Qué te gusta? ¿Qué te molesta? ¿Qué quieres decir? ¿Qué estás sintiendo? Empiezas a medir todo según la reacción ajena. Y cuando haces eso durante demasiado tiempo, dejas de vivir desde dentro. Empiezas a vivir desde el reflejo de los demás. Ahí está la trampa de la validación externa. No parece peligrosa porque te da pequeñas dosis de alivio. Un comentario positivo, una mirada, una invitación, un caes bien, un sentir que, al menos por ahora, no estás fuera. Pero cuando tu valor depende demasiado de eso, te vuelves inestable. Si hoy te aceptan, te sientes bien. Si mañana te ignoran, te derrumbas. Si te aprueban, sonríes. Si cambian el tono contigo, ya dudas de todo. Tu identidad empieza a depender de señales externas que cambian todo el tiempo. Y así no puedes construirte de verdad. Porque una identidad no se forma copiando a otros. Se forma descubriendo qué partes de ti siguen ahí, incluso cuando no reciben aplauso. Eso duele. Porque en la secundaria muchas veces ser tú parece más arriesgado que adaptarte. Ser auténtico puede sentirse peligroso. Puede significar que no le gustes a todo el mundo, que alguien no te entienda, que no encajes del todo en ciertos grupos. Y claro, eso asusta. Pero también hay otra verdad. Gustarle a todos es imposible y perseguirlo te deja vacío. Siempre habrá alguien a quien no le encaje tu forma de ser. Siempre habrá alguien que opine algo. Siempre habrá grupos donde no encajarás del todo. Y si intentas corregirte para cada persona, terminarás convertido en alguien tan editado, tan ajustado a lo que otros esperan, que un día ni tú sabrás quién eres sin esa adaptación constante. Otro ejemplo muy real. Quizá un día haces un comentario
y ves que a algunos no les gusta. Desde entonces, empiezas a hablar menos, o muestras entusiasmo por algo y te llaman intenso, así que te apagas un poco. O enseñas sensibilidad y lo interpretan como debilidad, entonces aprendes a endurecerte. Todo eso parece pequeño, pero va construyendo una versión de ti basada más en defensa que en verdad. Y vivir así duele. Duele porque te aceptan, pero no te sientes del todo visto. Duele porque perteneces, pero con una versión recortada de ti. Duele porque por fuera parece que todo va bien, pero por dentro sientes que estás actuando demasiado, y nadie puede sentirse en paz cuando tiene que traicionarse constantemente para conservar un lugar. Por eso este capítulo no te dice que dejes de querer caer bien de un día para otro. Eso sería mentira. Lo que sí necesitas ver es cuánto te está costando, cuántas veces te callas por miedo, cuántas veces te editas, cuántas veces dices sí cuando querías decir no, cuántas veces finges para no perder aprobación, cuántas veces has cambiado algo tuyo no porque quisieras crecer, sino porque temías que, siendo tú, no bastaría. Ahí empieza la conciencia. Y esa conciencia es importante, porque te permite hacerte una pregunta difícil. Si te aceptan solo cuando escondes partes de ti, ¿eso de verdad es aceptación? ¿O es solo supervivencia social? No puedes construir una identidad fuerte copiando gestos, opiniones y formas de ser que no nacen de ti. Puedes adaptarte, sí, puedes aprender, puedes cambiar cosas, pero hay una diferencia enorme entre crecer y borrarte, entre mejorar y disolverte, entre convivir y traicionarte. Y quizá crecer en esta etapa también va de eso, de aprender que no todo rechazo significa que debas cambiar tu esencia. A veces solo significa que no todos son tu lugar, que no todos tienen que entenderte, que no tienes que gustarle a todo el mundo para tener valor, porque al final, ese es el corazón de este capítulo. No puedes construir identidad copiando a otros. Capítulo 8. Tus emociones no son debilidad. Hay algo que muchos adolescentes aprenden demasiado pronto. Aprenden a esconder lo que sienten. Aprenden a tragarse el llanto, a disimular el miedo, a burlarse de sí mismos antes de que otros lo hagan, a decir, me da igual cuando sí les importa, a responder todo bien cuando por dentro están hechos un nudo. Y con el tiempo, eso empieza a parecer fuerza, pero no siempre lo es. A veces solo es defensa, porque sentir mucho no te hace menos fuerte. Te hace humano, te hace alguien que está viviendo una etapa intensa, cambiante, confusa, exigente. Una etapa donde todo se mueve al mismo tiempo. Tu identidad, tu cuerpo, tus amistades, tu lugar en el mundo, tu relación contigo, tu forma de entender lo que te pasa. ¿Cómo no vas a sentir? ¿Cómo no te va a afectar? ¿Cómo no te va a doler a veces? ¿Cómo no vas a confundirte? El problema es que muchas veces te enseñan lo contrario. Te hacen creer que si lloras, eres débil, que si te afecta algo, eres demasiado sensible, que si te duele un rechazo, estás exagerando, que si sientes ansiedad deberías controlarte más, que si te cuesta hablar de lo que te pasa, entonces hay algo mal en ti. Y no hay nada mal en ti por sentir. Piensa en algo muy simple. Un comentario en clase te hiere, pero te ríes para que no se note. Llegas a casa y estás más irritable, más callado, más raro, pero ni tú entiendes del todo por qué. O discutes con alguien importante para ti y pasas el resto del día diciendo que no te importa, aunque por dentro no puedes dejar de pensarlo. O te sientes triste durante varios días, pero como no pasó nada grave, te convences de que no deberías sentirte así. Eso les pasa a muchísimos adolescentes, no porque sean frágiles, porque están sintiendo cosas reales en una etapa donde casi nadie les enseña a procesarlas bien. Y entonces aparece la idea más peligrosa de todas, que la mejor forma de sobrevivir es endurecerte. No mostrar tanto, no decir tanto, no sentir tanto, pero reprimir emociones no las elimina, solo las empuja más adentro. Y lo que empujas hacia adentro no desaparece, se transforma, se convierte en ansiedad, en mal humor, en cansancio, en distancia, en ganas de aislarte, en respuestas secas, en nudos en el pecho, en noches donde no sabes qué te pasa pero te sientes mal igual. Ese es el punto de este capítulo.
Tus emociones no son debilidad, son señales, son lenguaje interno, son formas en las que tu mente y tu cuerpo intentan decirte algo, que algo te dolió, que algo te asustó, que algo te sobrepasó, que algo te importa más de lo que estás admitiendo. Sentir no te quita fuerza. A veces, fingir que no sientes sí te la quita, porque te obliga a vivir partido por dentro. Por fuera mantienes una imagen, por dentro sostienes un caos que nadie ve, y ese esfuerzo cansa muchísimo. Piensa en otro ejemplo. Un chico al que siempre le dijeron que llorar era de débiles, crece intentando tragarse todo. Cuando algo le duele, se enfada. Cuando algo lo hiere, se cierra. Cuando necesita ayuda, se burla del tema o cambia de conversación. Desde fuera parece duro, pero por dentro está solo, saturado y sin herramientas para entenderse. O una chica que siempre intenta verse fuerte y tranquila. Todo el mundo piensa que lo lleva bien, pero cada noche se derrumba en silencio porque siente demasiado y no se permite mostrarlo. Eso no es fortaleza real, eso es supervivencia emocional. La fortaleza real no consiste en no sentir nada, consiste en no tenerle tanto miedo a lo que sientes, en poder reconocer: esto me dolió, esto me da miedo, esto me está superando un poco, sin sentir que por eso vales menos, en entender que tus emociones no te hacen pequeño, te hacen honesto, te hacen consciente de lo que te importa, te muestran dónde estás herido, qué necesitas, qué te pesa, qué te falta, qué no has terminado de procesar. Claro que sentir mucho puede asustar, porque a veces parece que todo te afecta más de la cuenta, que reaccionas más, que piensas más, que te duele más. Pero sentir intensidad no significa incapacidad. Muchas veces significa que todavía estás aprendiendo a sostener lo que te pasa sin juzgarte por ello. Y ahí hay un alivio enorme, porque dejas de pelear contigo, dejas de pensar que eres demasiado, dejas de llamarte exagerado por tener emociones reales, dejas de intentar apagarte para parecer fuerte. Empiezas a darte permiso para ser una persona, no una armadura. Eso no significa explotar por todo ni justificar cualquier reacción. No significa que, porque estás enfadado, puedas herir a otros, o que, porque estás triste, debas abandonarte. Significa algo más maduro: aprender a sentir sin avergonzarte y a expresarte sin destruirte. Decir: necesito espacio. Decir: esto me afectó. Decir: no sé explicarlo del todo, pero no estoy bien. Llorar si hace falta. Pedir ayuda si pesa demasiado. Escribir lo que no sabes decir aún. Respirar antes de tragártelo otra vez. Eso también es valentía. De hecho, quizá es una de las formas más difíciles de valentía en esta etapa, porque es más fácil fingir que no pasa nada que admitir que algo te tocó. Es más fácil hacerte el fuerte que aceptar que estás confundido. Es más fácil cerrar la cara que abrir un poco el corazón. Pero crecer de verdad no va de convertirte en piedra. Va de aprender a sostener tu humanidad sin odiarla. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Ya no ves tus emociones como vergüenza. Empiezas a verlas como parte de ti, no como prueba de que fallas. Empiezas a escucharte mejor, a tratarte con menos dureza, a dejar de acumular tanto. Porque al final, esa es la verdad que probablemente necesitabas escuchar. Reprimir tus emociones no te hace más fuerte, solo hace que te hagan más daño en silencio. Capítulo 9. La secundaria puede romperte o despertarte. Hay etapas que no solo te cambian, te sacuden. La secundaria es una de ellas, porque no llegas ahí siendo alguien completamente formado. Llegas en proceso, llegas sensible, confundido, buscando un lugar, intentando entender quién eres mientras todo cambia demasiado rápido. Y justo en ese momento aparecen las comparaciones, el rechazo, las inseguridades, las burlas, la presión por gustar, la necesidad de encajar, el miedo a no ser suficiente. Y claro que eso puede romperte un poco. Puede hacerte dudar de ti, puede hacerte callarte, puede hacerte encogerte, puede hacerte sentir que ser tú es un problema, puede hacerte creer que la parte más sensible de ti estorba. Eso pasa, y negarlo sería mentirte. Hay adolescentes que salen de esta etapa con heridas profundas, no porque sean débiles, sino porque hay cosas que duelen justo cuando todavía no sabes cómo defenderte de ellas.
Un comentario a tiempo, una exclusión repetida, una soledad que nadie nota, una ansiedad que no sabes nombrar, todo eso puede dejar marca. Pero aquí está la verdad más importante de este capítulo. Lo que te hiere en esta etapa también puede despertarte. No porque el dolor sea bueno, no porque debas agradecer que te hayan hecho daño, sino porque a veces, en medio de todo lo que te rompe, empiezas a descubrir algo que de otra manera no habrías visto. ¿Quién eres cuando dejas de intentar tanto gustarle a todos? ¿Qué cosas no quieres repetir? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué parte de ti merece ser protegida? ¿Qué fuerza puede nacer cuando ya no quieres seguir abandonándote? Ese despertar no siempre llega rápido. A veces primero viene el cansancio. Te cansas de fingir, te cansas de compararte, te cansas de sentirte mal por cómo te ves, te cansas de esperar que todos te entiendan, te cansas de buscar validación en gente que ni siquiera está en paz consigo misma. Y ese cansancio, aunque duele, también puede convertirse en un punto de quiebre. Piensa en ejemplos simples. Un chico al que se burlan tantas veces por cómo habla que durante meses deja de participar, pero un día se da cuenta de que callarse no lo está protegiendo, lo está apagando, y empieza, poco a poco, a volver a hablar. No porque el miedo desaparezca, sino porque ya está más cansado de esconderse que de intentarlo. O una chica que pasa años sintiendo que no es suficiente por compararse con otras, hasta que un día empieza a notar que perseguir ciertos estándares no le ha dado paz, solo ansiedad. Y entonces deja de intentar parecerse tanto a otras personas y empieza a preguntarse qué le gusta de verdad a ella. Ahí empieza el despertar. No cuando todo deja de doler, cuando el dolor deja de mandarte por completo, porque la secundaria también forma carácter, no automáticamente, no por arte de magia, pero sí te pone delante de preguntas que importan. ¿Vas a definirte por lo que dicen de ti? ¿Vas a seguir escondiéndote para caer bien? ¿Vas a creer todo lo malo que sentiste en tus peores días? ¿O vas a empezar a construir una versión de ti que no dependa tanto de la aprobación de los demás? Eso no significa que el sufrimiento valga la pena por sí solo. Significa que incluso dentro del sufrimiento puede nacer conciencia, y la conciencia cambia mucho. Te hace ver que no todo rechazo significa que no vales. Te hace ver que no todo grupo es tu lugar. Te hace ver que no toda burla merece convertirse en identidad. Te hace ver que el dolor no siempre viene a destruirte. A veces viene a mostrarte dónde has estado abandonándote. Ese descubrimiento puede marcar tu vida entera. Porque quizá hoy sientes que esta etapa solo te está quitando cosas: seguridad, tranquilidad, autoestima, espontaneidad, pero también puede estar dándote algo, aunque ahora no lo veas completo: profundidad, empatía, sensibilidad real, capacidad de entender el dolor ajeno, claridad sobre lo que no quieres convertirte, hambre de verdad, fuerza interior. Muchos adultos que hoy parecen sólidos no nacieron seguros. Se construyeron después de etapas donde se sintieron fuera, confundidos, rechazados o perdidos. No porque eso les gustara, sino porque con el tiempo dejaron de usar esas heridas como prueba de que no valían y empezaron a usarlas como punto de partida para conocerse mejor. Tú también puedes hacer eso. No hoy de forma perfecta, no sin recaídas, no sin días malos, pero sí poco a poco. Cada vez que eliges no creer del todo una crítica cruel, cada vez que hablas aunque tengas miedo, cada vez que dejas de compararte 5 minutos, cada vez que reconoces que algo te duele sin avergonzarte, cada vez que decides no traicionarte solo para encajar, todo eso también construye. Por eso la secundaria puede romperte. Sí, puede hacerte sentir muy pequeño por momentos, pero también puede despertarte a algo más importante, a la persona en la que te estás convirtiendo mientras atraviesas todo esto. A una versión más consciente, más real, más fuerte por dentro, no porque no le duela nada, sino porque empieza a entender que el dolor no tiene por qué ser el final de su historia, porque al final, esa es la verdad que necesitas recordar. Lo que hoy te duele, también puede impulsarte. Capítulo 10. Aprender a confiar en ti. Hay un momento en la secundaria en el que te das cuenta de algo incómodo. Has dejado que demasiadas personas te expliquen quién eres. Lo hicieron con sus opiniones, con sus bromas, con sus silencios, con sus gestos, con la forma en que te miraron,
con la forma en que te ignoraron, con la forma en que te aceptaron, o no, y sin darte cuenta, empezaste a construir tu autoestima con material ajeno. Si se reían contigo, te sentías mejor. Si te buscaban, sentías que valías. Si te ignoraban, te apagabas. Si alguien te criticaba, lo convertías en una verdad. Si no encajabas en cierto grupo, sentías que algo en ti estaba mal. Ese es el problema. Cuando no confías en ti, cualquier opinión externa parece más fuerte que tu propia voz. Y en la secundaria eso pasa muchísimo, porque todavía estás descubriéndote. Todavía no sabes del todo quién eres. Así que cualquier reacción de los demás parece una pista definitiva. Si alguien te llama raro, piensas que tal vez lo eres. Si alguien te dice que exageras, empiezas a desconfiar de tus emociones. Si alguien te hace sentir pequeño, te preguntas si realmente vales menos. Ahí se rompe algo, porque dejas de mirarte desde dentro y empiezas a mirarte solo desde los ojos de los demás. Piensa en ejemplos simples. Un día participas en clase con ilusión, pero alguien hace una cara rara o suelta una risa pequeña. Desde entonces, participas menos, no porque ya no tengas ideas, sino porque una reacción externa te hizo desconfiar de algo que era tuyo. O quizá te gusta una forma de vestir, pero alguien comenta algo y de pronto ya no te sientes cómodo usándola. O te ilusiona hablar con alguien, pero como no responde como esperabas, decides que el problema eres tú. Eso pasa todos los días y va desgastando la confianza sin que casi nadie lo note. Por eso aprender a confiar en ti no es volverte arrogante, no es pensar que nunca te equivocas, no es dejar de escuchar a nadie. Es algo mucho más importante, dejar de definirte por opiniones externas que cambian todo el tiempo. Porque si tu identidad depende de cómo te tratan los demás en un mal día, entonces nunca vas a sentirte estable. Siempre estarás esperando confirmación, siempre buscando señales, siempre intentando adivinar si hoy vales o no según cómo te hablen, si te miran, si te invitan, si te contestan, si te aprueban. Y eso no es confianza. Eso es dependencia emocional disfrazada de autoestima. La confianza real empieza cuando poco a poco dejas de entregarle a otros el derecho de decidir tu valor. Cuando entiendes que alguien puede no entenderte y eso no te vuelve incorrecto. Que alguien puede no elegirte y eso no te vuelve insuficiente. Que alguien puede tener una opinión sobre ti y esa opinión no tiene por qué convertirse en tu identidad. Eso cuesta muchísimo aprenderlo en la secundaria, porque esta etapa te hace sentir que todo es personal. Una exclusión parece definirte, una crítica parece hundirte entero, un rechazo parece demostrar algo definitivo sobre ti, pero no siempre es así. A veces solo estás rodeado de personas que también están confundidas, inseguras, heridas, intentando pertenecer, y desde su propio caos opinan, juzgan, reaccionan, hieren. No todo lo que viene de los demás merece entrar tan profundo en ti. Ese aprendizaje cambia mucho. Piensa en una chica que siempre necesita que la incluyan para sentirse bien consigo misma. Si la invitan, sonríe. Si no, se hunde. Poco a poco empieza a entender que su valor no puede depender de si un grupo la valida cada semana. O piensa en un chico al que una vez llamaron raro por ser más sensible, más tranquilo o más distinto. Durante mucho tiempo intentó endurecerse. Pero un día se cansa de pelear con eso y empieza a respetar esa parte de sí mismo en lugar de esconderla. Ahí empieza la confianza, no cuando desaparece el miedo, cuando dejas de abandonarte. Porque confiar en ti también significa eso, no traicionarte cada vez que el entorno se pone incómodo, no dejar de hablar como hablas, sentir como sientes o pensar como piensas solo porque alguien no lo aprobó. No hacerte pequeño para resultar más fácil de aceptar. Eso no quiere decir que no vayas a dudar. Claro que vas a dudar. Vas a tener días en los que te afecte demasiado una opinión, días en los que quieras volver a medir tu valor con la mirada ajena, días en los que un comentario te va a tocar más de la cuenta. Pero ahora ya sabes algo distinto. Sabes que sentirte inseguro no significa que debas creer todo lo malo que piensas sobre ti. Sabes que una reacción externa no siempre refleja una verdad interna. Sabes que la confianza no aparece de golpe. Se construye cada vez que eliges respetarte un poco más. Cuando dices lo que piensas aunque te tiemble la voz. Cuando no cambias todo de ti para gustar.
Cuando aceptas que no le caerás bien a todos y aún así sigues siendo tú, cuando dejas de perseguir validación como si fuera oxígeno, cuando empiezas a tratarte con más lealtad que juicio, ahí nace algo nuevo, no una seguridad perfecta, algo mejor, respeto propio. Y cuando aparece el respeto propio, cambia cómo te relacionas con todo, con tus amigos, con tu cuerpo, con tus límites, con tus decisiones, con la forma en que hablas, con la forma en que permites que te traten. Ya no mendigas tanto aprobación, ya no interpretas cada gesto como sentencia, ya no te entregas tan fácil al rechazo, porque empiezas a entender que confiar en ti no es pensar que eres mejor que nadie, es dejar de actuar como si fueras menos. Y esa es la verdad que puede empezar a cambiar tu vida en esta etapa. El respeto propio cambia cómo te relacionas. Capítulo 11. Nadie tiene todo resuelto, aunque lo parezca. Hay una mentira que en la secundaria se ve todos los días, la mentira de que otros ya saben quiénes son, de que otros ya se sienten bien consigo mismos, de que otros ya entendieron cómo encajar, cómo gustar, cómo hablar, cómo verse, cómo vivir esta etapa sin romperse por dentro. Y como tú solo ves lo que muestran, empiezas a creerlo. Crees que esa chica que siempre parece segura de sí misma nunca duda, que ese chico que hace reír a todos no se siente solo, que quien tiene muchos amigos no se siente fuera a veces, que quien sube fotos con naturalidad no se compara, que quien parece fuerte no llora, que quien siempre habla con seguridad nunca se siente insuficiente. Pero no, nadie tiene todo resuelto, aunque lo parezca. Ese es el alivio profundo de este capítulo, porque gran parte del dolor adolescente nace de una comparación injusta. Tú conoces tu caos interno, pero de los demás solo ves la parte que han aprendido a mostrar. Tú sabes lo que piensas antes de dormir, lo que te callas, las veces que te sientes raro, los mensajes que borras, las inseguridades que repites en silencio, los días en los que te cuesta hasta existir con naturalidad. Pero cuando miras a otros, no ves todo eso. Ves una imagen, una versión social, una máscara más o menos bien armada. Y claro, desde ahí, todos parecen estar mejor que tú. Ese es el engaño. No porque la gente siempre mienta, sino porque casi nadie enseña todo lo que le duele. Casi nadie llega al instituto diciendo, hoy me siento insuficiente, hoy me está costando muchísimo quererme, hoy tengo miedo de no encajar, hoy estoy fingiendo más de la cuenta. La mayoría aprende a funcionar, a sonreír, a seguir, a actuar como si todo estuviera más claro de lo que realmente está. Piensa en ejemplos simples. Ese compañero que parece muy sociable y cae bien a todo el mundo, quizá llega a casa sintiéndose agotado de tener que ser gracioso siempre. Esa chica que parece perfecta por fuera, quizá pasa horas sintiéndose mal con su cuerpo. Ese chico que actúa como si nada le afectara, quizá aprendió a esconder todo porque no sabe cómo hablar de lo que le pasa. Esa persona que ves rodeada de gente, quizá sigue sintiéndose profundamente sola cuando está consigo misma. Eso ocurre más de lo que imaginas, porque la secundaria está llena de máscaras, máscaras de seguridad, máscaras de indiferencia, máscaras de popularidad, máscaras de dureza, máscaras de yo estoy bien. Y no siempre son falsedad, a veces son protección. Protección contra el juicio, contra el rechazo, contra la posibilidad de que, si muestras demasiado lo que te pasa, alguien lo use en tu contra. Por eso muchos adolescentes se vuelven expertos en aparentar estabilidad cuando por dentro siguen llenos de preguntas. Y entender esto cambia mucho, porque deja de parecer que tú eres el único perdido. Ya no miras a los demás como si fueran pruebas vivas de todo lo que te falta. Empiezas a verlos también como personas en proceso. Personas con miedos, con dudas, con días malos, con inseguridades que tal vez esconden mejor o expresan de otra manera. Eso no elimina tus problemas, pero sí baja una presión enorme. La presión de creer que todo el mundo está más adelantado que tú. Piensa en algo muy real. Ves a alguien entrar en clase con una seguridad que tú envidias. Habla fácil, se mueve fácil, parece cómodo en su piel. Y tú te comparas, pero no sabes si esa misma persona pasó la noche sintiéndose fatal por una discusión, por su imagen, por su casa, por su cabeza, por algo que nadie ve. No lo sabes.
Y ahí está el problema de compararte con apariencias. Construyes conclusiones gigantes con información incompleta. Y luego te tratas como si esas conclusiones fueran verdad. Te dices que vas tarde, que todos saben algo que tú no, que todos están mejor armados para esta etapa, que tú eres el único que se siente raro a veces, y no lo eres. De hecho, gran parte de la tranquilidad empieza cuando entiendes que la mayoría también está improvisando, también está aprendiendo, también se equivoca en lo social, también duda de sí misma, también intenta parecer más resuelta de lo que realmente se siente. Eso no quiere decir que debas desconfiar de todo el mundo o pensar que nadie es feliz nunca. No, significa algo más equilibrado. No conviertas la fachada de los demás en una sentencia contra ti, porque una apariencia nunca te cuenta la historia completa. La persona más segura puede sentirse rota por dentro. La más callada puede estar pensando muchísimo. La más popular puede sentirse vacía. La más dura puede estar protegiendo una herida. La que más sonríe puede estar sosteniendo cosas muy pesadas. Y tú también. Por eso este capítulo viene a devolverte calma, a decirte que no necesitas seguir exigiéndote tenerlo todo claro tan pronto, que no estás fallando por no sentirte resuelto, que no estás defectuoso por tener contradicciones, por sentirte raro, por seguir buscándote. La adolescencia no es una etapa donde todos se encuentran. Es una etapa donde casi todos disimulan mejor lo perdidos que están. Y cuando entiendes eso, algo se afloja dentro de ti. Ya no necesitas competir tanto con lo que aparentan los demás. Ya no necesitas asumir que su tranquilidad visible significa paz real. Ya no necesitas castigarte por no parecer tan resuelto como ellos. Porque al final, esa es la verdad que calma todo este capítulo. Compararte con apariencias es una trampa. Capítulo 12. La persona en la que te estás convirtiendo. Puede que ahora no lo veas. Puede que sientas que esta etapa solo te está cansando, que te está confundiendo, que te está llenando de inseguridades, que te está haciendo sentir demasiado, pensar demasiado, dudar demasiado. Puede que a veces mires tu vida en secundaria y no veas crecimiento, veas caos, veas momentos incómodos, vergüenzas que todavía recuerdas, silencios que te dolieron, días en los que te sentiste fuera de lugar, comentarios que se te quedaron clavados, momentos en los que pensaste que algo en ti estaba mal. Y sin embargo, aunque ahora cueste verlo, no todo esto te está destruyendo, también te está formando. Ese es el punto más importante de este cierre. Esta etapa no define tu valor, define tu crecimiento. No decide cuánto vales, no decide si eres suficiente. No decides si algún día vas a sentirte más fuerte, más libre o más en paz contigo. Lo que sí hace es ponerte frente a partes de ti que todavía no conocías. Te obliga a sentir la necesidad de pertenecer. Te enfrenta al miedo al rechazo. Te muestra cuánto te afectan las opiniones. Te enseña, a veces de la forma más dura, qué pasa cuando te abandonas para agradar. Y todo eso, aunque duele, también revela algo. Revela en qué clase de persona te estás convirtiendo, porque sobrevivir emocionalmente a esta etapa ya es una forma de crecimiento. Seguir yendo cuando por dentro estás confundido, seguir intentando hablar cuando te cuesta, seguir buscándote cuando sientes que no encajas del todo, seguir levantándote después de días malos, seguir siendo sensible en un entorno que muchas veces premia la dureza. Todo eso también cuenta. A veces crees que crecer solo significa verte más seguro, más fuerte, más claro, pero no. A veces crecer significa no romperte del todo en medio de algo que sí podía romperte mucho. A veces crecer significa seguir aquí, y aunque ahora no lo sientas como una victoria, lo es. Piensa en todo lo que esta etapa te está enseñando, incluso sin que te des cuenta. Te está enseñando qué se siente compararte tanto que te pierdes. ¿Qué se siente querer gustarle a todos y acabar desconectado de ti? ¿Qué se siente necesitar aceptación? ¿Qué se siente tener miedo, sentir vergüenza, dudar de tu cuerpo, de tu voz, de tu lugar? Pero también te está enseñando algo más profundo. ¿Qué partes de ti no quieres seguir entregando? Ahí empieza el carácter. No cuando todo es fácil, cuando algo duele y aún así empiezas a decidir distinto. Cuando dejas de reírte de ti solo para que otros no lo hagan. Cuando decides no esconder por completo lo que te gusta. Cuando te atreves a hablar aunque no suenes perfecto.
Cuando dejas de hacerte pequeño para parecer aceptable, cuando empiezas a tratarte con un poco más de respeto del que recibiste afuera, eso construye carácter. No uno frío, no uno arrogante, uno real. Un carácter que nace de haber sentido cosas difíciles y aún así no querer convertirte en alguien cruel, vacío o falso. Un carácter que se forma cuando entiendes el dolor, pero no dejas que ese dolor decida toda tu identidad. Y en medio de todo eso, también aparece algo muy valioso, la autenticidad. Porque llega un momento en que te cansas de compararte, te cansas de fingir, te cansas de medir cada palabra, te cansas de necesitar aprobación para todo, te cansas de vivir pendiente de si encajas lo suficiente. Y ese cansancio, aunque duele, puede ser el comienzo de algo muy hermoso, empezar a volver a ti, a tus gustos reales, a tu forma de sentir, a tu manera de hablar, a tu sensibilidad, a lo que eres cuando nadie te está evaluando. Descubrir autenticidad no significa tener todo resuelto. Significa empezar a dejar de actuar tanto. Empezar a preguntarte quién eres tú debajo del miedo. ¿Quién eres cuando no estás intentando caer bien? ¿Quién eres cuando no te comparas por 5 minutos? ¿Quién eres cuando dejas de corregirte todo el tiempo? Y poco a poco, desde ahí, aparece otra cosa que quizá ahora te cuesta muchísimo: aprender a aceptarte. No aceptarte como resignación, no como da igual todo. Aceptarte como acto de paz, como decirte: todavía estoy creciendo, todavía me afectan muchas cosas, todavía dudo, todavía me comparo, todavía tengo heridas, pero eso no significa que haya algo roto en mí. Eso cambia mucho, porque dejas de vivir esta etapa como si fuera una prueba de que no eres suficiente y empiezas a verla como lo que es: un proceso incómodo, intenso, a veces cruel, pero profundamente humano, en el que estás aprendiendo a construirte. Y sí, habrá días en los que volverás a sentirte perdido, días en los que otra vez te afecte demasiado una mirada, una exclusión, una opinión, una comparación, días en los que vuelvas a pensar que todos parecen más seguros que tú, días en los que sientas que no has avanzado nada. Pero incluso en esos días, algo ya estará ocurriendo. Seguirás creciendo, porque crecer no siempre se siente bonito. A veces se siente como confusión, como tristeza, como incomodidad, como no entender por qué te pasa todo esto. Y sin embargo, aún ahí te estás convirtiendo, no en la persona perfecta, en la persona real, en alguien que algún día entenderá mejor su valor, en alguien que sabrá poner nombre a lo que hoy solo duele, en alguien que mirará hacia atrás con más ternura de la que hoy imagina. Por eso este capítulo no termina diciéndote que todo va a ser fácil, termina diciéndote algo más verdadero, que esta etapa no es el lugar donde se decide si vales o no, es el lugar donde, en medio del caos, estás empezando a descubrir quién eres, y algún día mirarás atrás y entenderás que estabas creciendo, no perdiéndote. Conclusión: no tienes que ser perfecto para merecer tu lugar. Si llegaste hasta aquí, probablemente hay una parte de ti que estaba cansada de sentirse rara, de compararse, de intentar encajar, de no saber si el problema era el mundo o eras tú, y necesitas escuchar esto con claridad. No tienes que ser perfecto para merecer tu lugar. No tienes que verte mejor. No tienes que caerle bien a todos. No tienes que hablar siempre bien. No tienes que tenerlo todo resuelto. No tienes que dejar de sentir para ser fuerte. No tienes que convertirte en otra persona para valer más. La secundaria puede hacerte creer que siempre te falta algo: más seguridad, más amigos, más belleza, más carisma, más confianza, más aprobación. Pero vivir así te rompe, porque te acostumbras a pensar que solo mereces paz cuando por fin seas suficiente para los demás. Y no, tu valor no empieza cuando otros lo reconocen. Tu valor ya está ahí, incluso en los días en que dudas, en los días en que te sientes fuera, en los días en que no sabes quién eres del todo. Ese es el cambio más importante de este camino. Pasas de intentar encajar a empezar a conocerte. Pasas de mirarte con juicio a mirarte con un poco más de verdad. Pasas de perseguir aprobación a construir respeto propio. Pasas de pensar ¿qué tengo que cambiar para gustar?, a preguntarte quién soy cuando dejo de fingir. Eso no significa que todo será fácil desde ahora. Habrá días incómodos,
días de duda, días en los que volverás a sentirte pequeño, pero ya no estarás tan perdido dentro de eso, porque ahora sabes algo que antes quizá olvidabas. Crecer también se siente extraño, y tú no estabas fallando, estabas aprendiendo, estabas sobreviviendo, estabas convirtiéndote, porque al final, la secundaria no es el lugar donde se decide tu valor. Es solo una etapa donde empiezas, poco a poco, a descubrirlo. La secundaria no es el final de tu historia, apenas es el comienzo de descubrir quién eres.